iwan kitllasi tlaxcalxiwan. Ompa nopampa xichoca, iwan tlacamis tlatienes. Xiuapi tleca chichoca. Saneliuix naquillis. Abordar la historia de las culturas prehispánicas a través de los códices es sumergirse en un mundo sorprendente por medio de la lectura de imágenes. Bellamente coloreadas en piel de venado, en papel amat o en mate, en tela de algodón o en un tipo de papel producido con un maguey. Las llamaron así en referencia a lo que ellos conocían como cuadernos cosidos a mano, encuadernados y con lomo. Las láminas dibujadas eran muy diferentes a los códices europeos, entre otras cosas, no estaban empastadas, tampoco se numeraban por páginas, ni se escribía nada, o la disposición de las ideas no iba de derecha a izquierda, ni empezaban arriba terminando abajo, tampoco se enrollaban como papiros. Las memorias prehispánicas, en pinturas meticulosamente realizadas por tlacuilos, especialistas preparados desde la infancia en el Calmecac, escuela en la cual aprendían primordialmente los misterios de su religión y las fechas de cada uno de los rituales que demandaban las divinidades, donde además estudiaban astronomía, matemáticas, historia, el uso de las armas y el arte para gobernar. A los tlacuilos les sumaban una delicada responsabilidad, nada más y nada menos que materializar en dibujos la unión del pueblo con los dioses, la fusión de su fe. Han llegado hasta nuestros días una serie de hermosos códices que fueron trabajados por los tlacuilos antes de la conquista y los que se elaboraron después de ella, entre otras cosas, para explicar a los reyes de España cómo vivían y vivieron estos nativos. O los que se hicieron para dejar constancia de las plantas y los usos que los lugareños les daban. Mencionemos algunos. Códice Dresde. Este códice maya, considerado el libro más antiguo escrito en América. Códice Nutal, prehispánico mixteco, que narra la vida, las conquistas y las alianzas de Ocho Venado, un gobernante mixteco. Códice Boturini, donde se describe la migración de los aztecas desde la salida de Chicomostoc hasta su llegada al Valle de México. Se dice que es una copia de un original que se elaboró en el periodo mexica. Códice Florentino, o Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrito y supervisado por el franciscano Bernardino de Sahagún y pintado por tlacuilos de la época con una visión europea. Cabe señalar que la mayoría de los códices están fuera de México. Adentrémonos en un códice, en este caso el llamado Códice Xolotl, propiedad de la Biblioteca de París, Francia, donde se narra la migración del pueblo chichimeca que llegó al Valle de México muchísimos años antes que los aztecas. Guiados por su líder de nombre Xolotl, cabeza de perro, Xoloescuintle, el Xolotl humano, quien inició el árbol genealógico en el que se incluye al gran poeta Nezahualcóyotl, soberano de los señoríos de Texcoco. Leamos algunas de sus láminas. El códice tiene 10 y 2 pinturas al reverso. En la primera, en la esquina parte baja al lado izquierdo, vemos a Xolotl con arco y flecha. Sabemos que es él por su glifo cabeza de perro. Se encuentra arriba de una montaña, mira un enorme valle con un vasto lago al centro, a lo lejos una cordillera, más allá 3 montañas, donde una está humeante. En el lago se ve una canoa, tal vez un puerto que se usaba para entrar o cruzarlo. Este pueblo migrante ha dejado atrás una pirámide en ruinas, llena de zacate, la ciudad de Tula. En esta época la hallaron ya destruida. Xolotl conversa con Nopaltzi, su lugarteniente. Lo sabemos por las volutas cerca de su boca. Entendemos que lo envía a explorar porque lo vemos en varios lugares.
unas huellas de pies que van y vienen a una pirámide en la parte alta, nos dice que visitaron Teotihuacán, encontrándola también destruida. Otras huellas de pies, con diferentes direcciones, nos dicen que examinaron toda la región, localizando gente que se dispersó probablemente de Tula y Teotihuacán. Cada uno de ellos tiene su glifo personal, indicándonos su nombre y el lugar donde vivían. En general, esta lámina ubica al que será el Valle de México, las incursiones que realizaron y el establecimiento de Xolotl como soberano primero en Tenayuca y luego en Texcoco. Las siguientes láminas describen la consolidación de estos aposentados y la jerarquía alcanzada en todo el valle por cada uno de los descendientes de Xolotl. Asimismo, lámina 7, vemos la disputa por el reino de Texcoco entre Iztlizóchitl y Tezosomoc, habitante de Azcapotzalco. Aquí también miramos la muerte de Iztlizóchitl, padre de Netzahualcóyotl, la huida de este, lámina 9, y en las otras, la lucha de él hasta que es reinstalado en el reino. El dios Xolotl es el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Él, cuando iba a ser creado el quinto sol, el dios Sol les pide a todos los demás dioses que se sacrifiquen. Y todos lo hacen menos Xolotl, porque a él le da miedo y huye. Entonces, al huir, se le encomienda al dios Ejecatl que lo busque, que lo castigue por haber escapado. Y Xolotl tiene el poder de la transformación. Entonces él se convierte en maíz doble y Ejecatl lo ve. Entonces lo descubre, él vuelve a huir, vuelve a sufrir una transformación, pero ahora en una penca de maguey doble, lo vuelve a descubrir Ejecatl y sufre una última transformación que es, se esconde en un lago y se transforma en el Axolotl. Este monstruo de agua, ¿no?, que se le conoce así, y permanece ahí oculto hasta que Ejecatl lo descubre, lo castiga y le dice como castigo que va a permanecer así por toda la eternidad. Los ajolotes son organismos que pertenecen al grupo de los anfibios. Ellos se caracterizan precisamente porque tienen esta forma larvaria muy parecida a los renacuajos, que son las larvas de las ranas y los sapos. Sin embargo, hay diferencias notorias entre ellos. Y entre las principales diferencias es que tienen branquias a los lados de la cabeza, ¿no? Unas branquias muy plumosas y grandes que los diferencian. Tienen igual una aleta caudal que les permite permanecer en el agua y difícilmente pueden sufrir la metamorfosis. Además, estos organismos son muy importantes a nivel científico porque son organismos modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizan para realizar diversos estudios, por ejemplo, en biomedicina, que es este poder regenerar cualquier parte de su cuerpo. Entonces, ahí empezaron los primeros estudios. Una vez que esto fue creciendo en diversos países europeos, fue cuando América centró sus ojos en estos organismos. México no se podía quedar atrás, porque además cabe mencionar que el ajolote es un organismo endémico de México. Solamente pertenece o lo podemos encontrar en vida libre todavía algunos pocos ejemplares en el lago de Xochimilco, por ejemplo. Se empiezan a crear nuevas colonias. Es aquí donde Iztacala tiene gran importancia porque fue de las colonias pioneras en México para la reproducción y el mantenimiento en cautiverio de esta especie. Actualmente se hacen muchos trabajos con difusión de la ciencia con estos organismos. Asimismo, también se ha visto que se ha podido hacer énfasis en las características de la regeneración, en las características de importancia ecológica de la especie, y se ofrece esta donación de organismos para diversos proyectos de investigación. Por ejemplo, se han otorgado organismos al Instituto de Biología en el Laboratorio de Restauración Ecológica, al Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM, a diversos
escuelas o dependencias de la UNAM, del Politécnico, se han trabajado algunos proyectos a la par de la UAM, por ejemplo, de la UAM Xochimilco, y se ofrece a los alumnos, tanto de Iztacala como de otras universidades, que puedan hacer su servicio social con esta especie, ¿no? De manera que la conozcan, que puedan aprovechar justamente las bondades que tiene la colonia aquí en Iztacala, y esto les ayude a la formación profesional de ellos. El nombre del líder Xolotl viene del dios Xolotl, el dios perro, hermano gemelo del dios Quetzalcóatl. El dios Xolotl es el dios del crepúsculo vespertino que espera al sol en el ocaso para conducirlo por el reino de la muerte hasta la entrega a Quetzalcóatl en el amanecer. Es el dios de los espíritus. Además, Xolotl ayudaba a los muertos en su viaje al inframundo, el Mictlán, patrón de los brujos y dios de los gemelos. Nuestros antepasados veían a los gemelos con un pensamiento mágico religioso muy importante. Hay que tomar en cuenta que el simple hecho de una mujer que estuviera gestando ya per se ya era una persona de interés, una persona acompañada de eventos mágicos muy correlacionados con la vida y la muerte. Hay que recordar que para los antiguos aztecas la muerte de la mujer en el primer parto las convertía en diosa, y estos gemelos van a tener una importancia muy significativa durante el desarrollo de las culturas de los diferentes pueblos. Simple y sencillamente recordemos el Popol Vuh. El Popol Vuh, hay gemelos que se encargan precisamente para formación del hombre como tal, y por lo tanto tenían un misticismo muy relacionado. La incidencia de gemelos en el mundo es aproximadamente del 0.3%, y esto va a variar dependiendo de la raza o etnia en el mundo. Es decir, los negros van a tener una incidencia del 1.3%, la raza blanca tiene una incidencia del 1.07%, y la raza amarilla tiene una incidencia del 0.3%. Nosotros como mesoamericanos sabemos perfectamente que descendemos de la raza asiática. Por lo tanto, la incidencia de nacimientos en Mesoamérica era muy baja. Hay principalmente una población al norte de Nigeria, que es el pueblo de Yoruba, en donde definitivamente aquí tenemos una incidencia muy alta de gemelos, aproximadamente 6 veces más que la población normal. Los gemelos, cuates o mellizos, vamos a ver que tienen médicamente un significado diferente. Los gemelos son aquellos que se originan de un solo óvulo y de un solo espermatozoide, y que en la etapa de su desarrollo se van a partir en dos para dar origen a dos individuos genéticamente idénticos, aunque sus huellas digitales son diferentes. Y los mellizos son aquellos seres que se gestan de dos óvulos diferentes y de dos espermatozoides diferentes, por lo tanto pueden ser de diferente sexo y con sus características fenotípicas diferentes, es decir, que no se parezcan entre sí. Vamos a ver que aquí en México generalmente se les denomina independientemente como cuates. La modificación de la incidencia natural de los gemelos se ha modificado de manera muy importante por la fertilización in vitro, en donde se pueden implantar en el útero materno aproximadamente 3 preembriones. Médicamente hablando, son embarazos de alto riesgo cuando son gemelos, dependiendo de la etapa en donde se separaron los dos embriones. Pueden compartir incluso una sola placenta,
puede ocasionarse un fenómeno que se llama transfusión feto-fetal, en donde uno de los gemelos va a tener un mayor afluente de nutrientes y de eritrocitos, mientras que el otro gemelo desafortunadamente se queda solamente con menor cantidad de afluente y menor cantidad de eritrocitos. Y esto, pues afortunadamente con la tecnología hoy en día, esto se ha modificado de manera muy importante porque ya se pueden hacer cirugías en donde se puedan quitar las anastomosis a nivel de la placenta y se pueda liberar la circulación de cada uno de los gemelos, haciendo que ambos puedan sobrevivir al momento del nacimiento. Por todo lo comentado, propondremos que el dios Xolotl, como ajolote, es el animal que debería representar a México en el mundo.